Capítulo 3. Malbicho. Mientras pensaba en todo eso, sin pensarlo, había trepado por la ladera de la colina y vuelto a descender por el otro lado entre el bosque que crecía en aquella otra ladera. Se alejaba como poseída por un espíritu del viento. No notaba las piernas, ni siquiera el cansancio. Solo corría entre los árboles, con ánimo de alejarse y alejarse de aquella pesadilla. Su propia alma repudiaba, repelía el hecho de encontrarse con aquella bestia, aquel demonio. Solo quería huir, apartarse. No podía pensar con claridad. Todo era como una pesadilla, en la que el entorno pasaba a toda velocidad, y solo era consciente de querer poner la mayor distancia entre ese ser y ella. Mientras corría se juraba a sí misma que nadie la volvería a mancillar más, que antes mataría o se quitaría su propia vida. Haría todo lo necesario para que no volviera a pasar. Se volvería la peor de las bestias salvajes. Vendería su alma a los demonios que dicen que habitan en los planos de más allá de Hircania, de donde vinieron los demonios con los que luchó su dios Tyr. Cualquier cosa antes que volver a ser mancillada. Pero ahora caía la noche, y el cansancio y la razón empezaron a hacer aparición en el cuerpo de Munferna. No sabía dónde estaba, y el bosque estaba oscuro. Su bebé reclamaba su ración de leche materna, y aunque ella tenía abundantes fuentes, los colmillos incipientes del pequeño engendro la dañaban cuando lo alimentaba. Aún así paró recostada contra el tronco de un gran cedro y le atendió. No sabía lo que había pasado en la ermita. Dudaba del resultado del encuentro con los guerreros tirianos que la acompañaban. Temía por sus vidas y que ahora los ogros la estuvieran buscando. Pero ya no podía avanzar más, y su mayor preocupación eran los posibles depredadores que andaban en la noche, pues aquellas tierras del sur de Tyrkur eran tierras todavía salvajes y terribles depredadores merodeaban por las mismas. Ella tan solo portaba el martillo que le habían dado para la ceremonia, y de alguna manera había logrado conservar en toda su odisea. Ni siquiera un pequeño cuchillo, ni unas mantas para pasar la noche al abrigo de las mismas. Apenas había terminado de amamantar a su criatura, cuando escuchó como un castañeo que venía de enfrente suyo, y antes de que se pudiera incorporar, sintió como un desgarro entre sus brazos. Algo la había mordido o golpeado. Al fijarse, vio con sorpresa que estaba siendo atacada por un grupo de aves dentadas del tamaño de un pavo enorme. Se incorporó rápidamente y, como pudo, se puso a dar mandobles a diestra y siniestra con el martillo, mientras sujetaba firmemente a su bebé. En uno de esos golpes alocados, escuchó un golpe sordo y un gorgoteo, y luego sintió un mordisco en sus piernas y arañazos, luego otro que le mordió en uno de sus pechos. Las aves tenían una envergadura que sobrepasaban su cintura, con unas uñas que sobresalían de las alas que extendían para hacerse más grandes, y una tras otra la atacaban sin piedad. Ella gritó enloquecida y se puso a dar giros alocados con el martillo como si fuera un torbellino, con la suerte de alcanzar a 2 de las 3 aves que la cercaban en ese momento. Una no se levantaba del suelo, y con la rabia de los de su sangre, la terminó rematando de un fuerte martillazo, mientras que sin perder la inercia del propio golpe, giró hacia la última ave que se volvía a abalanzar sobre ella. Esta vez no tuvo tanta suerte, y el golpe se perdió en el aire, haciendo que perdiera el equilibrio y se cayera en el ablandado suelo de hojarasca del bosque. El ave aprovechó para ponerse encima y buscar el cuello de la pobre Munferna. Ella giró el cuello instintivamente, pero perdió al bebé. Pudo comprobar cómo una cogía a la criatura
y se la intentaba llevar arrastrándola. Pero Monferna sacó fuerzas de la flaqueza y, quitándose por la fuerza al ave que tenía encima, se incorporó y, como una posesa, lanzó una rápida oleada de martillazos hacia el ave que la estaba acosando, acabando con ella salvajemente. Luego se centró en la que quedaba y no pudo hacer otra cosa más que intentar salir del asombro de lo que el ave que había arrastrado a su bebé. De pronto se vio atacada por él mismo. Con una rapidez impropia de cualquier humano y menos de un bebé que apenas tenía un mes de vida, este rodeó, con sus bracitos, el cuello del ave y, colgándose de la misma, mordió su cuello repetidas veces, hasta que pudo abrirle del todo la garganta, y como un vampiro, se puso a beber la sangre de la bestia que brotaba a borbotones, antes incluso que ésta cayera al suelo debilitada por el inesperado ataque. Una vez en el suelo, el monstruoso bebé se puso a morder y devorar a la bestia, viva como estaba todavía. Monferna estaba horrorizada, y justo en ese mismo instante se dio cuenta del error que había cometido, protegiendo a esa infernal criatura y poniendo en duda las sagradas costumbres de su pueblo. Aún así, su instinto maternal, por alguna razón, evitó que saliera corriendo y abandonara a esa criatura que había salido de su vientre. Fue entonces cuando todo se calmó. Su criatura había saciado su hambre y se había tranquilizado encima del cadáver sanguinolento del ave. Monferna se agachó hacia su bebé y, con suavidad, pero con un ligero esfuerzo, le habló cariñosamente mientras lo recogía en sus brazos. El niño se acomodó entre sus pechos y le ofreció una sonrisa de satisfacción, revelando una boca llena de colmillos cerrados que acababan de salirle. Reprimiendo el horror, buscó salir de allí. De pronto se acordó que cerca había un molino, el famoso molino de Vitru. Tan solo tenía que buscar el arroyo que venía de allí, y no podía estar muy lejos de donde se encontraba. No le fue difícil orientarse, a pesar de la oscuridad de la noche. La luna estaba casi llena y llenaba todo de su luz pálida. Solo tenía que seguir la línea de las colinas que había pasado hasta dar con el arroyo, y luego seguirlo en dirección contraria a la corriente. Y así fue. Durante unas horas que le parecieron interminables, ando bordeando el arroyo y evitando las bestias que podía percibir de oído, a veces esperando escondida entre arbustos, otra metiéndose de lleno en el propio arroyo. No tendría otra vez la suerte que tuvo con las aves de las que escapó victoriosa. Mientras tanto, pensaba en su futuro y en el de la criatura. Claramente, tendría que llevarla lejos de los territorios tirianos, quizás a Ilumaya, como pretendían sus paisanos. Claro que se daba cuenta de las escasas posibilidades de sobrevivir sola y con su criatura a cuestas. Si lograba llegar al molino de Vitru, podría pedirles ayuda. Sabía que eran un matrimonio sin hijos, famosos por sus pasteles de zarzamoras y sus panes de larga duración. Cada mes se acercaban a la secuoya a vender sus dulces, sus panes y recoger los cereales que no habían podido moler en el molino de la población para molerlos en el suyo a cambio de panes ya hechos. Eran conocidos por el gran amor que se tenían y que demostraban constantemente entre ellos. Siempre estaban regalándose piropos y miradas de cariño, y con ese mismo cariño trataban a todo el mundo. Por eso mismo, a pesar del cansancio, el miedo y el pesar de los acontecimientos recientes que había vivido, pudo llegar a las inmediaciones del molino. Ya estaba bien entrada la noche, cuando trepando por una resbaladiza roca, llegó al camino del sur, el camino principal que había estado llevando con la comitiva hasta que se desviaron en dirección a la ermita.
La roca por la que había trepado hacía de puente para atravesar el arroyo que había estado siguiendo toda la noche. El mismo arroyo que movía la rueda del molino que tenía ahora delante de ella. Del mismo camino partían unos escalones de piedra que formaban un puente por encima del arroyo que discurría debajo, y este se alargaba hasta una construcción de piedra y madera de 3 plantas, siendo la última planta el techo a 2 aguas que formaba una buhardilla de la que sobresalían ventanales con techos a 2 aguas también. La segunda planta se veía con una terraza o balcón cerrado totalmente en madera, y de las contraventanas cerradas se filtraba algo de luz que salía al exterior, con lo que dedujo que a pesar de las horas ya estaban despiertos en el interior. Pasó el puente de piedra y pasó debajo de un soportal que formaba la segunda planta con la primera, y donde colgaba un farolillo encendido encima de una puerta de gruesa madera que encajaba perfectamente en un arco de piedras talladas que hacían las veces de dintel y marco de la misma. Los ventanales que tenían al lado estaban cerrados con gruesas contraventanas, pero también dejaban salir algo de luz del interior que delataba la presencia de los moradores. Llamó durante un rato que le pareció interminable y angustiante, porque parecía que nadie contestaba. Luego escuchó voces como de reproche, algún que otro grito, y al final le abrieron la puerta, tras cerciorarse por una portezuela que hacía de mirilla, que quien llamaba a esas horas tan intempestivas no era peligroso. El molino parecía un sitio agradable, y sus moradores se presentaron como Vitru, la mujer que la abrió la puerta, y Ronios, el marido. Ambos estaban preparando el pan, para que al amanecer se lo llevara un vendedor ambulante que recorría todas las casas aisladas de los tirianos que se repartían por la zona, siempre a cambio de sacos de trigo, que había intercambiado previamente, o a veces monedas, los magister, inventados por la orden de Tyr. Vitru era una mujer delgada y no muy grande, más de nervio que de carnes, de melenas pelirrojas y ojos de miel, poco común entre los tirianos, que más bien eran, tanto ellas como ellos, tirando a corpulentos. Sin embargo, su marido, Ronios, era el típico tiriano, grande, corpulento, de melenas castañas y ojos claros. Este quizás era más orondo o grueso de lo normal, pues una gran barriga se sujetaba tras un apretado cinto que le sujetaba un forzado pantalón verde raído de tanto uso. Sus melenas las tapaba con un sencillo gorro de tela verde como los pantalones, que más bien parecía un pañuelo de atar, pero hacía la función de evitar que se le colaran pelos en los panes, y así evitaba las quejas de sus clientes. En cuanto vieron el lamentable estado de Monferna y su bebé, se prestaron a ayudarla. Dispusieron de un lugar para que se aseara y le dieron ropas nuevas. Posteriormente, después de darle algo de comer, la instalaron, junto a su bebé, en las habitaciones de la buhardilla de la gran casa. Allí le prepararon una cama y pudo descansar lo que quedó de noche, dando gracias a su Dios por no haberla abandonado. Su criatura parecía que se había quedado totalmente complacida con la salvaje comida que se había proporcionado, pues estaba tranquila y relajada cerca del pecho de su madre. Cuando despertó, empezaron los problemas. En aquellos tiempos, los tirianos no conocían todavía a los gatos, pero habían conseguido domesticar una especie de pequeños ositos rojizos que se parecían mucho a los actuales mapaches, pero con el hocico más corto y los ojos más grandes. Claro que también compartían esa especie de máscara que formaba el color oscuro alrededor de los ojos. Estas criaturas tenían un tamaño similar a los gatos y se movían casi con la misma gracilidad. Y además, curiosamente, hacían la misma función de mantener a raya todo tipo de alimañas y pestes.
Los tirianos los llamaban mapuches, y quizá viniera de allí el nombre que hemos dado a los propios mapaches. La cuestión que esa misma mañana rondaba por la habitación donde dormía Munferna con su criatura. Uno de ellos lo conocían con el nombre de Puki, y era el más cariñoso de todos los que rondaban por la casa. Munferna se estaba despertando, porque su pequeño semiogro ya estaba mordiéndole con ganas el pecho, y pronto se iba a poner a llorar enojado por querer sacar de sus pechos lo que pudiera. Fue en ese momento, cuando el mapuche Puki se estaba acercando a la cama olisqueando curioso, cuando el pequeño bebé semiogro se abalanzó sobre la entrañable criatura y la degolló con sus nuevos aserrados dientes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ya la estaba devorando. Para más desgracia, en ese justo momento, estaba entrando la molinera Vitru, con un desayuno que había preparado con toda su dedicación. La bien surtida bandeja cayó al suelo con un gran estruendo, y Vitru corrió, como por instinto, para intentar separar a la diabólica criatura de su mascota. El que antes parecía un inocente bebé se puso a cuatro patas, por decirlo de alguna manera, a la defensiva, mostrando los dientes ensangrentados llenos de restos del pobre animal y dispuesto a saltar sobre el cuello de Vitru. En unos instantes se había convertido en un terrible depredador. Quizá la sangre y la comida cruda había producido ese efecto tan monstruoso en lo que antes era un tranquilo bebé medio humano. Vitru se quedó sin saber qué hacer en ese momento, pues eran demasiadas emociones y sucesos inesperados seguidos, pero Munferna reaccionó de una manera sorprendente para todos. Cogió un saco vacío, de los muchos que utilizaban para la harina y que por allí estaban acumulados, y atrapó a su propio hijo como si fuera una bestia rabiosa. Luego, con una habilidad pasmosa, envolvió como pudo el mismo y lo cerró con un rápido nudo. «Mal bicho, no vas a salir de ahí más», le gritó a la criatura. Luego se dirigió a Vitru, entristecida y sujetando con fuerza el saco, en el que no paraba de retorcerse el mal bicho, como lo acababa de bautizar. He cometido el gran error de romper con las tradiciones de nuestros ancestros y de los designios de nuestro propio Dios, cuando el primer tiriano llegó a estas tierras, pero por mi alma que lo solucionaré. Hizo un inciso para recuperar el aliento y que la propia Vitru saliera de su sorpresa. Luego hizo ademán de recoger las pocas cosas que tenía para irse, pero Vitru reaccionó y le dio la mano. «¿Qué vas a hacer, joven Munferna? A pesar del horrible suceso que acaba de pasar, no puedo culpar a una madre de seguir su instinto. Aunque no lo creas, a mí me pasó algo similar a lo que intuyo que te ha pasado a ti. Pero no es tiempo de historias. Te ayudaré en lo que necesites, pero tienes que entregar ese engendro a la Madre Tierra o a Iluamaya, pues es fruto suyo», terminó Vitru. «Tengo que partir y buscar dónde dejarlo, pero no me veo capaz de llegar viva hasta los límites de nuestras tierras. Quizás yo sepa algo», dijo pensativa Vitru. «Conozco a una buhonera que dicen que viene de las ciénagas de la perdición, esas ciénagas que se forman en las aguas del río Irkur antes de juntarse con el Irkan, que hace de frontera con las tierras de Ilumaya. Su nombre es Bruela, una mujer de alto porte y largas melenas de negro azabache. A menudo la puedes encontrar en la calzada que va de norte a sur, la misma que pasa por nuestro molino, vendiendo sus cachivaches y pociones, pues es estudiosa en las artes de las hierbas y los venenos. Incluso se dice que sabe de magias y hechicerías. Ella misma me hizo un amuleto y me resolvió un problema que tuve en su día. La calzada es muy larga y el camino hacia el sur es harto peligroso. Si no me dices cómo podría encontrarla, realmente estoy perdida», dijo desconsolada Munferna. «Ayer precisamente
Escuché de uno de los vendedores ambulantes que vienen aquí, que la habían visto cerca de las ciénagas dirigiéndose lentamente hacia la secuoya, pues por lo visto tiene esperanzas de juntarse con el jefe Bitung este año, aprovechando el día de la polanización. No lo entiendo. ¿La polanización? Pero si la fiesta es para hacer nuevas parejas y traer hijos tirianos. Luego se paró a pensar y sonrió. Claro, el Eiwafi acaba de ser nombrado hace poco, y por lo visto nunca estuvo con mujer alguna, y quizás a esa buhonera le pase lo mismo. No me había dado cuenta. Exacto, le contestó Bitru. Por lo visto, el Eiwafi Bitung llevaba ya tiempo fijándose en esa buhonera cada vez que llegaba a la secuoya a vender sus productos, y la última vez que estuvo allí, hace unas semanas, estuvo compartiendo su propia casa con ella durante varios días. Dicen que no pasó nada más allá que algunos achuchones y calentamientos, pues se prometieron para el día de la polanización, que está justo al llegar, según dicen. Y dices que esa mujer me ayudará a deshacerme de... Terminó Munferna, señalando el saco donde estaba la criatura. «Este mal bicho», terminó diciendo en tono de regañina y de reproche hacia la propia criatura que no paraba de retorcerse en el saco donde la habían metido. «Te contaré». Bitru bajó la voz y puso tono de confidencialidad. No sé qué clase de tratos tiene con las criaturas de la ciénaga ni de Ilumaya, pero por lo visto, ella agradece muchísimo el hecho de que se le deje a su custodia la descendencia que los tirianos pretenden abandonar en Ilumaya. No he sido ni la primera ni la última que ha dejado una criatura no deseada en sus manos, y así todos contentos. Nadie sabe qué pasa después de que ella las recoge, pero tampoco queremos saberlo. ¿Y el Eiwafi? ¿Y los Ensi? ¿Lo saben? ¿Qué piensan de eso?, dijo pensativa Munferna. Bien que lo saben, pero hacen por no hacer que se note, pues parece ser que a todos conviene y ahorra muchos traumas y problemas. Lo raro es que nadie te dijera nada cuando se enteraron de lo que te había pasado. Reconozco que me cerré en mí misma. No hablé con nadie y no quería relacionarme. Y cuando nació, ya era demasiado tarde. Incluso había pensado criarlo por mi cuenta hasta que vi en lo que se había convertido y lo que a mí misma me había hecho. Y en ese momento, Munferna le enseñó uno de los pechos, mostrándole una cicatriz encarnada y reciente que todavía no se había cerrado del todo, donde antes debía de haber un pezón. Esto fue la noche antes de llegar aquí. Después de eso, la conversación no se alargó mucho más. Tras ser atendida de su herida, Munferna se puso en camino, pues no quería abusar más de la hospitalidad de los molineros, y más después de lo que había pasado por culpa de su mal bicho. No obstante, estos le dieron un cerdo salvaje que utilizaban como bestia de carga, y le proporcionaron un arco con flechas, además de una daga que habían encontrado en el molino, pues se enteraron de que Munferna era buena cazadora y quizás tendría más posibilidades con esas armas que con el martillo que había traído. Así partió hacia el sur por la calzada, con su mal bicho alojado entre los lomos del cochino y ella tirando de sus riendas, bien armada y bien surtida para un viaje de días. El camino había transcurrido relativamente tranquilo, pues su criatura no paraba de berrear y dar la lata. Si hubiera querido pasar desapercibida, le hubiera sido totalmente imposible. Ni siquiera se atrevía a aflojarle los ropajes que lo envolvían, pues temía por el cochino que le llevaba. Aún así, se las ingenió para tener entretenida a esa criatura, que se estaba haciendo ya incluso pesada. Solo era cuestión de darle carne constantemente, para que se entretuviera devorándola con esos afilados dientes que le habían surgido de un día para otro. Al final, siempre se dormía en cuanto llenaba la pequeña panza de carne. La tarde
Ya llegaba al ocaso y pudo ver la posta de los humedales. Se trataba de un intercambiador de caballos de los caballeros de la Orden de Tyr, pero que también utilizaban, a veces, el resto de los tirianos de la zona si llevaban prisa. Apartada del camino, la posta era como una especie de fonda o pequeña posada en la que vivían tanto el postero, que así se llamaba al que atendía la posta, como la postera, su mujer. Además tenían unas pequeñas cuadras resguardadas, donde siempre procuraban tener al menos 2 caballos frescos que cumplían la misión de ser intercambiados por los que traían los caballeros, ya agotados por el viaje. Esta posta estaba construida toda de sólida piedra, hasta el mismo tejado que era de láminas de pizarra negra. Las cuadras estaban cerradas y bien resguardadas, y parecería que no había nada ni nadie en el lugar de no ser por los 2 caballos engalanados con las insignias de la Orden de Tyr que pastaban fuera. Al verlos, por un momento, a Munferna le entraron las dudas. Ella sabía que los caballeros de la Orden se encargaban del orden y la seguridad en las zonas donde habían establecido sus puestos, y el puesto del sur estaba a poco más de 1 semana hacia el sur. Si la pillaban con su criatura, igual la llevaban de vuelta a la secuoya, y tendría que pasar por el mismo trance y no estaba dispuesta. Ella tenía ahora un plan, y lo llevaría a cabo como fuese. Luego sería libre. Mientras pensaba todas esas cosas, el niño medio ogro rompió a llorar de nuevo. Ella fue a darle un hueso ya pelado de carne para que se callara, en lo que salió uno de los caballeros de la casa de la posta. «Por Tyr, ¿quién anda ahí?», dijo el caballero mirando en dirección a Munferna y haciendo ademán de sacar la espada de su cinto. Munferna nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con un caballero de la Orden en persona, a pesar de que ellos solían recorrer los caminos desde el puesto hasta la secuoya con frecuencia. El hombre que tenía frente a ella portaba una imponente armadura de cota de malla que le cubría todo el cuerpo, y sobre esta un tabardo blanco con el emblema del martillo de Tyr bordado a todo color en el pecho y hasta la cintura. En su cinto llevaba una espada que estaba desenvainando, y en la espalda un escudo en forma de cometa grabado con el emblema de Tyr en plata. Un yelmo de metal colgaba de su cinturón, y su presencia dejó a Munferna sin habla. Para ella, como para todos los tirianos, mentir era algo totalmente ajeno a su raza, por lo que solo pudo callar y sonrojarse ante la imponente figura masculina que la increpaba. El caballero se acercó a la mujer, ya más relajado, incluso adoptando una pose galante y afable. La miró mostrando distancia y cierto respeto, para luego acercarse al cerdo de los bosques que tenía por montura. Entonces, ella se interpuso inmediatamente delante del caballero. «No es bueno que despiertes a la criatura. Tiene muy mal genio, y me va a costar mucho calmarla. Por favor», suplicó mirándole con ojos lastimeros, mientras agarraba suavemente al caballero para apartarle. El caballero suspiró y se dejó llevar por Munferna. Se disponía a hablar cuando la puerta de la posta se abrió de golpe y otro caballero apareció ante ellos. Este nuevo caballero, aún más imponente que el anterior, llevaba puesto su yelmo, hombreras de acero superpuestas encima de la malla, un peto del mismo material con el emblema de la Orden, grebas de acero sujetas alrededor de las botas, y en su mano derecha una espada dispuesta, el escudo en su brazo izquierdo listo para el combate. «¿Algún problema, don Haddad?», dijo el nuevo caballero dirigiéndose al primero, y sin perder de vista tanto a Munferna como a su montura con el bebé. «Es solo una mujer con su bebé, parece ser. Estaba a punto de preguntarle cuando usted ha salido».
dijo don Adad, cuadrándose ante él. En ese momento el caballero, que parecía de más rango, se acercó a Munferna. «Se presenta ante vuestras mercedes don Branulf, caporal o jefe del puesto del sur», dijo inclinándose levemente en señal de cortesía ante Munferna. «Perdonad nuestros modales, pero estamos en tierras peligrosas y cualquier precaución es poca. ¿Podríamos saber vuestro nombre y qué le ha llevado hasta estos lares?» Munferna puso cara de extrañeza, pues no estaba acostumbrada a ese lenguaje ni a esos modales. Aún así, intentó dar una respuesta lo más adecuada. «Soy Munferna, de la Secuoya, y ando por aquí en busca de un nuevo hogar, pues la Secuoya se me antoja inapropiada para mí en estos momentos. Supongo que criar un hijo o hija hace sentirse inapropiado en cualquier lugar». «Ja, ja, ja», rió el caporal. «Creo que en el Carcu, que hay a unos 2 días de camino desde aquí, pueda encontrar hogar, trabajo y cobijo. Lo regenta una bella viuda llamada Kisa, y toda ayuda allí es bien recibida. Tú le vendrías muy bien sin duda, y allí tendrías un hogar perfecto para ti y tu bebé. Es necesario que no griten mucho, pues es un mal bicho y le cuesta horrores dormirse», señaló en voz baja a ambos caballeros. Luego, sumisa, les volvió a hablar con tono más relajado. «Les agradezco la información. Creo que haré eso cuando descansemos en esta posta». «No se preocupe, mujer», dijo el caporal. «Vamos hacia la Secuoya y debemos llegar antes del amanecer. Los festejos de la polanización comienzan mañana y es obligatorio que estemos presentes. Ya nos hemos retrasado demasiado por aquel demonio que encontramos cerca de las ciénagas». Munferna se quedó atónita, mientras los 2 caballeros de la orden se preparaban para partir. Don Branulf, el caporal, le arrojó varias monedas y le dijo que podía utilizarlas para pagar su estancia en la posada. Agradecida, Munferna observó cómo los caballeros se alejaban por el camino. Todo parecía un sueño. Había conocido al caporal, el jefe del puesto que vigilaba todo el sur de Tirkur, y a un caballero de la orden de Tir que le escoltaba. Incluso había recibido unas monedas con las que podría pagar su alojamiento en aquella posta. Así que, sin perder tiempo, cogió a su criatura en brazos, acomodó su cerdo en los establos y entró en la posta, sintiéndose agradecida por haber salido airosa de aquel trance. El interior de la posta resultó ser más sencillo de lo que Munferna había imaginado. Al entrar, se encontró con un hogar, más bien un fogón sencillo, con una olla encima de la que burbujeaba un guiso que despedía un aroma delicioso. La estancia estaba cerrada por una puerta en el frente. A mano derecha había una barra con un enorme barril encima y una mesa con bancos a cada lado. Aunque en ese momento no había nadie sentado en ellos, sobre la mesa todavía se encontraban los platos y los restos de comida que quizás habían dejado los caballeros que acababan de salir. Al otro lado de la habitación había 3 puertas que parecían dar acceso a pequeñas habitaciones. Atendiendo al fogón, había una mujer de aspecto robusto y bastante más alta que Munferna. Llevaba el pelo recogido bajo una cofia y vestía un delantal bastante descuidado. En ese momento, no había nadie más a la vista. «Pasa, no te quedes ahí. Seguro que tú fuiste la que hizo que salieran esos 2 a las prisas». La miró de arriba abajo. «Luego dicen que van matando demonios y cosas de esas, y ante una mujer salen como alma que lleva el viento». Se rió. Munferna entró en la posta, se presentó y tomó asiento en el único banco disponible. En ese momento, salió un hombre de la puerta de la pared, que debía ser el marido de la mujer que atendía el fogón. Era robusto como su esposa. Llevaba una cofia en la cabeza y vestía ropas de trabajo un poco descuidadas.
Una gran barba rubia, recogida en trenzas con adornos de cobre, cubría su rostro, dejando ver solo 2 pequeños cristales azules que eran sus ojos. En ese momento, Munferna ya no pudo ocultar más la naturaleza de su criatura, quien comenzó a gritar más que llorar, emitiendo gruñidos propios de un animal salvaje en lugar de gritos humanos. Los posteros, sin embargo, demostraron empatía con ella y le ofrecieron su ayuda, mientras Munferna les contaba todo lo que le había sucedido. Le ofrecieron comida, una habitación y acomodaron bien a su cerdo en la cuadra, donde compartía espacio con 3 caballos. Munferna les ofreció los magister que los caballeros le habían dado y también una gallinaza que había cazado en el camino. La gallinaza nos será de más provecho que esas duras monedas de oro que no sabemos cómo utilizar, dijo la postera. Esos caballeros se empeñan en pagar todo con esas monedas, cuando lo que se necesita aquí son alimentos, provisiones y quizás telas o ropas. Para colmo, han matado a la buhonera, que era la única que traía productos de toda clase por aquí. Se quejaba resignada. Munferna, tras conseguir calmar a su criatura, se interesó por lo último que había dicho la postera. Había escuchado de los caballeros que se habían retrasado debido a un demonio que rondaba cerca de unas ciénagas, y ahora estaba escuchando que los mismos habían matado a la buhonera, precisamente la persona que ella estaba buscando. Como os he contado, tengo la necesidad de dejar en otras manos a esta criatura que ha salido de mi vientre. He visto lo que es capaz de hacer siendo apenas un recién nacido. No quiero ni pensar lo que pudiera hacer en unos meses o unos años. Por lo que me habían dicho los molineros, la buhonera, de nombre Bruela, según me comentaron, ya se había hecho cargo alguna vez de situaciones similares, y ahora resulta que se llevó la mano afligida a la cara para quitarse algunas lágrimas que no había podido contener. Al decir estas palabras, la postera se conmovió y se sentó a su lado, mientras le ofrecía un poco de caldo recién hecho. No te aflijas, niña. Quizá hayamos exagerado un poco la cuestión, dado como nos contó todo el caballero. Parece ser que de camino hacia aquí, justo donde acaban las ciénagas de la perdición, o empiezan, según vayas del norte al sur, se encontraron a nuestra conocida Bruela, que tantas alegrías nos había traído en su carromato lleno de cachivaches. Incluso la última vez nos habló de lo ilusionada que estaba, pues se veía en trámites con el recién nombrado Eiguafi de la Secuoya, ese tal Pitung que os escoltaba a Ilumaya. Le puso un poco de vino de la zona, mientras retomaba la conversación. Algo hizo sospechar al caporal en la actitud o en la propia persona de Bruela, cuando utilizó ese don que tienen muchos caballeros que les hace ver lo que en el interior hay de cada persona, y por lo visto, vio algo muy oscuro que no podía definir. Así pues, sin mediar palabra, volvió a utilizar otro de sus dones, antes incluso que la pobre Bruela siquiera mascullara palabra alguna. Era un don poderoso, sin duda, según nos comentaron, pues al instante la dejó como de piedra, como congelada en vida. Ellos nos explicaron que a ese don lo llaman pausa de inmutabilidad y lo utilizan generalmente para preservar la vida de un herido mientras buscan una cura o una solución, pero también cuando tienen que ocuparse de alguna persona o ser maligno antes de decidir su futuro. De esa manera, consiguen que no haga más daño si se trata de un ser maligno y de que no muera si se trata de algún herido mientras buscan alguna solución, le explicó la postera. Entonces, la buhonera no está muerta, tan solo está como suspendida, dijo Munferna recuperando la ilusión. Eso es lo que pensamos Taralín y yo, interrumpió el postero añadiéndose a la conversación. La verdad que lo primero que pensamos fue en su carromato,
Si bien no hay ladrones entre los tirianos, es verdad que en las ciénagas se dice que viven unas criaturas que les encanta todo aquello fabricado por la mano humana, y sería una pena que todas sus cosas cayeran en manos de esas criaturas. Por lo visto, dejaron el cuerpo inmóvil al lado del carro que llevaba y soltaron a su bestia para que se diera vida, por lo que aún seguirá en el camino junto a su carro, añadió Taralin, llevándose la mano a la barbilla como pensativa. Claro que así, de poca ayuda será para ti, ¿verdad? Murferna tenía que verla. No se creía lo que le había pasado. Necesitaba ver a la buhonera con sus propios ojos, ver aquella figura paralizada, congelada, suspendida, cuajada por el paso del tiempo. Seguro que si la veía encontraría alguna solución. Necesito ir a verla. Quizás pueda hacer algo cuando esté allí, o que alguien me ayude para deshechizarla. No quiero pensar que mi esperanza es inútil. Suspiró Mumferna. Dijimos que te ayudaríamos y lo haremos. Pero hoy tendrás que descansar, pues ha caído la noche. Terminó diciendo el postero llamado Stenord, apoyando fuertemente sus manos sobre la mesa. Como te he dicho, tenemos interés de traerla a ella y a su carromato aquí, mientras buscamos la manera de quitarle el hechizo de los caballeros. Taralin es muy buena exploradora, por lo que mañana puede salir contigo a primera hora y llevarse uno de los caballos de tiro de las cuadras. De esa manera podrá llevarte al sitio, que está a apenas 2 horas de aquí, según nuestros cálculos. Miró a su mujer. ¿Qué opinas, Taralin? Al sur, a 2 horas de aquí, se encuentran los arroyos provenientes de las montañas del este. Allí, en las tierras llanas, estos arroyos crean unos humedales que se extienden hasta el río Irkán, formando un laberinto de ciénagas infestas. Nadie que ha entrado allí ha salido jamás, lo que les ha valido el nombre de Ciénagas de la Perdición, le dijo Taralin a Mumferna con aplomo. Creo que tanto el cuerpo de Bruela como su carro deben encontrarse antes del camino que se adentra en las ciénagas. Este lugar se encuentra a 2 horas de distancia a pie desde aquí. Por lo tanto, te acompañaré en la búsqueda, para que ambas podamos ayudarnos mutuamente en la tarea de encontrar el cuerpo y el carro de la buhonera hechizada. El alba se encontraba aún en su letargo cuando un horrible gruñido, que provenía de las cuadras, interrumpió el sueño de todos, adelantando la hora de levantarse. Stenord fue el primero en acudir, armado con un hacha y una antorcha improvisada que prendió en el hogar. Mientras tanto, Mumferna se desesperaba en sus aposentos al percatarse de la ausencia de su criatura. Con el corazón en un puño, comprobó que las mantas que la envolvían yacían esparcidas por el suelo, en dirección a la puerta, que para su mayor sorpresa se encontraba abierta. La conclusión fue inmediata. Su criatura había conseguido liberarse, cual fiera que rompe las cadenas de sus captores. Desesperada, Mumferna se apoderó de lo primero que encontró a su alcance y salió corriendo, topándose de lleno con Taralin, quien también se dirigía a los establos. Allí se encontraron con Stenord, agachado sobre el cadáver desgarrado y medio comido del cerdo de los bosques que habían utilizado como montura. El lugar estaba invadido por la sangre y los caballos relinchaban y pateaban nerviosos, aunque ninguno parecía haber sido atacado a simple vista. La verdad no tardó en revelarse. La criatura de Mumferna había sido la causante del ataque. Las huellas de sangre, que conducían a las puertas de los establos y hacia el exterior, no dejaban lugar a dudas. Mumferna se encontraba en un estado de locura, con un cúmulo de emociones que fluían a la vez. Por un lado, el instinto maternal protector que la hacía preocuparse por lo que hasta hace poco había sido su bebé. Por el otro, el horror de ver al gran animal que habían utilizado como montura con la garganta a medio comer
y con partes de su cuerpo arrancadas, desgajadas, extirpadas, amputadas. Todo esto, sumado a la incertidumbre que en esos momentos pesaba sobre todos, creaba un ambiente de caos y desesperación.